La directora del Departamento de Educación de la Universidad de Almería, la profesora Teresa García Gómez, presentó la primera conferenciante de las sesiones de la tarde de las segundas jornadas del Día Universal del Niño y de la Niña. La profesora Lourdes Gaitán, fundadora del Grupo Sociología de la Infancia y la Adolescencia, que ofreció su comunicación La infancia ya no es lo que era, bases para acercarse al conocimiento de la infancia actual. La infancia como construcción social, bueno, pues que sepáis, cuando decimos la infancia como construcción social, estamos hablando de cómo los atributos que se dan a una determinada etapa, vale decir etapa también, en el ciclo de la vida de las personas. Pero el tema del descubrimiento de la infancia tiene un autor. Esto lo voy a decir porque hay que decirlo, pero no me voy a poner a explicarlo más que lo que viene aquí, que ya es súper resumen. Tiene un autor y un nombre, que es Philippe Ariès. Philippe Ariès era un historiador. No solo los sociólogos nos hemos ocupado de ver la infancia en una perspectiva histórica y trans, sino, por ejemplo, los historiadores. Este señor Philippe Ariès tiene dos tesis principales que estáis viendo ahí. Por un lado dice que la sociedad medieval no tenía una idea de la educación, ni se representaba la infancia. La diferencia entre niños y adultos como rito de paso de uno a otro no existía. En cuanto ya podían valerse, pum pum, corrían y estaban con todos. La formación se hacía en el ámbito familiar, pero sobre los estudios de infancia es que no ya, o sea, estas premisas de la sociología fundamental, sí, las tres, actores sociales, fenómeno social, orden generacional, en este momento es compartido por otras disciplinas que no son sociología. Desde luego la antropología, desde luego la psicología social, desde luego partes del derecho, desde luego partes de la historia, y entonces a todo eso se le llaman nuevos estudios de infancia, donde podéis estar invitados, estáis invitados los pedagogos y los... Bueno, me parece que lo que viene a continuación, bueno, esto es un poco como de culturilla general, pero bueno, ya sabéis que en la versión clásica de Marshall y todo esto, los derechos se califican en derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Los civiles, bueno, no me puedo parar. A lo largo del siglo XX, digamos que las corrientes de interpretación han sido la liberal y la republicana o socialista. La corriente de interpretación liberal, digamos, hace más hincapié en los derechos civiles y políticos y en la libertad, comillas, de la persona, por lo cual el Estado tiene que tener una intervención mínima. Eso da lugar a estados de bienestar de carácter residual, como bien tenemos. Afortunadamente, otros pensaron que, aunque fueran influenciables, tenían el derecho como ser humano para poder votar, y gracias a eso tenemos el derecho al voto. Bueno, es para apuntar un poco más y animar, avivar el fuego de la discusión y del pensamiento. Muchas gracias. Espero que tengamos la oportunidad nuevamente de encontrarnos y de coincidir. La profesora María Jesús Lerola moderó la última mesa redonda del día, que fue simultáneamente el 18º encuentro de investigación de la Comisión de Investigación, bajo el lema de Experiencias e Investigaciones Educativas con la Infancia. El primer ponente fue José Gabriel Espinosa, que habló de la guerra civil vista con los ojos de los niños. María Jesús, que me haya invitado a formar parte de esta mesa. Y aunque en la Primera Guerra Mundial ya se utilizaron prácticas que atentaban de forma directa contra la población civil, fue la Guerra Civil Española cuando se desarrolló el concepto de guerra total, es decir, cuando las armas se usaron directamente contra la población civil. Por ende, el ciudadano, los niños, fueron testigos directos de este conflicto. Especialmente desde la perspectiva histórica, el dibujo bélico-político infantil no se ha trabajado en profundidad hasta las últimas décadas, ¿de acuerdo? No obstante, dado los enormes avances en los últimos años en los estudios de la historia y de la infancia, esta tendencia está cambiando. Últimamente sí se está tanto la historia de la educación como otras disciplinas están estudiando y han estudiado el dibujo del niño como una fuente directa de información. Yo he dibujado un bombardeo que vi un día en San Sebastián, durante la guerra de San Sebastián. Bueno, en este dibujo se puede ver claramente una bomba impactando sobre una mujer que está aquí en el suelo, no sé si se puede ver. Luego también
se ve como el refugio está bastante cerca, luego nos indica que efectivamente los bombardeos fueron hacia la población. El dibujo infantil es bastante importante. Los motivos de ello es que nos permiten estudiar los traumas psicológicos de los niños y de las niñas, determinados por conflictos bélicos o persecuciones raciales, políticas, religiosas. Esto realmente, aunque se haya visto en la guerra civil y en otras guerras, podemos extrapolarlo a la actualidad. Actualmente hay millones de niños que se encuentran perseguidos, pues, por ejemplo, en las guerras actuales, y su manera de expresar lo que están sintiendo es mediante el dibujo. No he puesto ninguna diapositiva, pero la verdad es que son bastante similares. Si comparamos el dibujo de un niño que realizó durante la guerra civil y el dibujo de un niño que está realizando en la actualidad, es que lo que cambia es un avión por una arma distinta, pero vamos, que los dibujos suelen ser bastante similares. Pues bueno, que los niños durante la guerra civil reflejaron sobre el papel aquellos aspectos beligerantes que más afectaron su vida, mostrando diferentes temas como bombardeos y la vida antes de las colonias. Bueno, a decir verdad, esto viene como he dicho antes, como los maestros les pidieron que dibujaran lo que habían vivido, se centraron en tres temáticas: la vida antes de la colonia, la vida en los bombardeos y la vida después de la colonia, cómo se imaginaban que iban a ser sus vidas. Entonces esos tres temas suelen ser los más abundantes cuando encontramos los dibujos de la guerra. Como he dicho, estos dibujos fueron utilizados como un método terapéutico, y este aspecto fue pionero aquí en España, fue pionero en la guerra civil. Antes de ello no se había usado como tal. Y en definitiva podemos sugerir que los dibujos infantiles realizados sobre cualquier conflicto bélico son valiosos documentos históricos directos, cuyo examen bajo la perspectiva de diferentes disciplinas científicas promete nuevos conocimientos relacionados con diferentes fenómenos. En especial desde nuestra área, el estudio del dibujo bélico-político infantil nos abre un gran abanico de posibilidades que no habían sido exploradas anteriormente. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con las siguientes exposiciones y al final de todas ellas realizamos algún turno de preguntas y de debate, ¿vale? Continuamos entonces con Carmen Berbel, que nos va a exponer su investigación, experiencias de formación con la infancia refugiada. ¿Te puedes fijar en el sitio? Porque Carmen va a exponernos su tema a viva voz, ¿no? ¿Sin vídeo? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes, soy Carmen y yo voy a hablaros sobre un proyecto que hicimos el año pasado, el segundo B de Educación Primaria, en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales, a cargo de la profesora María del Mar Felice de la Fuente. Y bueno, vengo en representación de mi grupo de trabajo, que está centrado en enseñarnos a cómo trabajar las problemáticas sociales relevantes actuales a través de las ciencias sociales. Entonces, el tema que cogimos fue el de la infancia refugiada siria, y tuvimos que hacer un proyecto que estaba dividido en pues como tres actividades. La primera, un poco introducción, ponerle unos vídeos sobre testimonios de niños y niñas sirias, cómo estaban viviendo la situación. La segunda actividad, hicimos un día que a través de juegos ellos vivieran cómo es un día para ellos. En una acampada tenían que formar su sabola con sábanas y palos. Luego tenían como un horario establecido donde a tal hora desayunábamos. Luego hacíamos actividades y luego en cualquier momento podía sonar una alarma donde ellos tenían que salir corriendo. Y respecto a aprendizaje de nivel grupal y personal, pues nos impactó muchísimo porque nosotros teníamos una ligera idea sobre el tema de los refugiados, pero claro, a raíz de ver todos los testimonios y ver cómo las niñas estaban tan tranquilamente hablando, de repente escuchaban el sonido de una bomba y se inmutaban porque era para ellos algo normal, y lo único que pedían era
que querían ir a la escuela, que querían ver a su familia, porque había niños que no sabían ni dónde estaba su familia, porque algunos sabían que se habían muerto, pero otros no sabían dónde estaba. Otra niña que perdió una pierna por intentar salvar a una amiga de un bombardeo. No sé, son cosas que al fin y al cabo te llegan. Se puede trabajar, que no es un tema imposible y que hay que dejar de lado, sino que es muy necesario y muy importante trabajarlo, y que las excusas de es que la ley no me deja trabajarlo es totalmente falso, porque permite abordar casi todas las problemáticas que Así que, siguiendo con la misma temática, voy a dar paso a María Isabel Pérez, que nos va a contar también experiencias de formación con la infancia refugiada. Este proyecto referente a la infancia, concretamente a la infancia refugiada siria, es una propuesta de actividades que hicimos para el aula, y se tratan de los principios básicos de educación, y nos adaptamos, como bien ha dicho Carmen, a esas necesidades presentes, futuras, mediante una responsabilidad científica, educativa, política y didáctica. La intencionalidad de este proyecto era que el alumnado pueda comprender el mundo, pero en todas sus dimensiones, sepa antecedentes, las causas, y que tengan una capacidad suficiente para visualizar cómo eso afecta a la construcción del que, como bien nos enseñó María Dolores, no siempre son totalmente explícitos o neutros, pero nos ayudan a conseguir nuestros propósitos y nuestras finalidades en el tema educativo, reinterpretar esa cultura y reconstruir ese conocimiento social, utilizando los aprendizajes de la vida cotidiana para que sea un aprendizaje significativo. Por otra parte, no es solo el tema de la infancia refugiada siria el que podríamos tratar en un aula, sino otros temas relevantes, no socialmente relevantes, como por ejemplo conflictos bélicos en este caso, por cómo afectan emocionalmente a la infancia, la explotación infantil, violencia, desigualdad de género, tráfico de personas, matrimonio infantil. Son tantos temas y el abanico tan amplio que podríamos tratar en un aula, usando siempre la transversalidad. Y todos estos problemas son reales, que además muchas veces los medios de comunicación manipulan, y para restarle importancia quizás, y especialmente en los casos que no se quieren aplicar soluciones. La aportación que me ha hecho a mí, como ha dicho antes también Carmen, a nivel personal, es que yo tenía una visión de esto también muy lejana. Parecía que Siria estaba muy lejos de nosotros, como algo que ves y dejas pasar, y ciertamente no es así. Es un problema social relevante que está muy cercano, que tenemos incluso un campo de refugiados hasta hace poco en Roquetas de mar, de sirios, y está ahí como un futuro docente, que espero ser, así espero. Por supuesto que tratar temas de controversia en el aula nos abre un abanico al futuro, a la comprensión, a que esos niños y niñas sean adultos conscientes de estas temáticas problemáticas, que es cambiante en el tiempo, que no es algo que se mantiene, y que se hagan responsables con sus obligaciones también y con sus derechos, conociendo su pasado para llegar al presente y así la construcción de un futuro. La última ponente en el encuentro de investigación fue Adela Díaz, que presentó su trabajo El oficio de la ciudadanía practicado por niños y niñas de infantil. De comunicación con las desigualdades existentes de día de hoy, las de género, por ejemplo, donde los conflictos sociales prima más la violencia que el diálogo, deterioro de la participación real a la hora de la ciudadanía a la hora de participar. Y todo esto se traduce en una pérdida de la calidad democrática, que también se resiente en la escuela, por supuesto, y en el aula infantil también, aunque pensamos que nos quitó un poco de tener ganas de afrontar estos temas en el aula de educación infantil o de primaria. En este punto yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no se implantó esta asignatura o este eje transversal en educación infantil y en los otros dos ciclos de primaria? Creo que la sociedad en realidad y muchos docentes no creen que los niños y las niñas sean capaces de llevar a cabo una investigación sobre estos temas. La democracia, la ciudadanía, ellos son niños, no son ciudadanos, parece, ¿no?
y que no van a ser capaces de interiorizar ciertos conocimientos. Y ahí es donde pude unir la teoría recibida en la universidad con la práctica que se lleva a cabo dentro del aula de educación infantil, una práctica real con niños y niños en primer curso de 4, luego de 5 y luego de 3 años. ¿Qué opina la sociedad respecto a la educación para la democracia y la ciudadanía en el aula infantil? Pues la mayoría piensa que el alumnado no debe trabajar dichos conceptos o temas, que no son capaces de asimilar esos conceptos y que no pueden llevarlo a la práctica. Sin embargo, Tonucci, Novella y Trilla nos dicen que tienen una investigación donde se puede observar que a niños y niñas que durante su infancia han tenido prácticas democráticas, después en su adolescencia, en su adultez, son más receptivos, intervienen más, les cuesta menos lo que estamos haciendo nosotros aquí, ponernos nerviosos, todas esas cosas. Después de esta última comunicación, se cerraron las segundas jornadas del Día Universal del Niño y de la Niña.